Hola chicos, ¿cómo están? Continuamos entonces con nuestras clases de bioquímica en este curso de ciencias básicas y ahora vamos a ver en esta clase en lo que respecta a proteínas y metabolismo nitrogenado. Ya en la primera clase hemos hablado de las generalidades, pero ahora ya vamos a entrar de lleno a hablar acerca de cada una de estas biomoléculas que habíamos comentado inicialmente en la primera clase y de cómo es el metabolismo de estas. Y vamos a iniciar con unas de las biomoléculas más importantes que son las proteínas y en relación a ello el metabolismo nitrogenado. Este es el temario para la clase del día de hoy. Vamos a hablar primero acerca de los aminoácidos, que los aminoácidos son las moléculas más pequeñitas, los ladrillitos que van a formar las proteínas, que son biomoléculas mucho más grandes. Vamos a hablar luego de las proteínas en sí. Vamos a hablar de un tipo específico de proteínas que son las enzimas, ¿no? Que son compuestos que son reguladores de las reacciones químicas que forman parte del metabolismo, por eso es importante hablar de las enzimas. Luego vamos a hablar del metabolismo nitrogenado, que hace referencia al metabolismo de los aminoácidos y de las proteínas. Y finalmente vamos a hablar acerca de la síntesis de algunos compuestos biológicamente activos a partir de aminoácidos, porque a partir de aminoácidos no solamente vamos a poder sintetizar proteínas que van a tener una serie de funciones, sino también algunas sustancias o componentes que son importantes para el funcionamiento del organismo. Entonces, iniciamos con lo que son los aminoácidos. Entonces, ¿qué cosa es un aminoácido? ¿Cómo podemos definir nosotros a un aminoácido? Entonces, yo puedo decir que el aminoácido va a ser un compuesto orgánico. Habíamos mencionado que los compuestos orgánicos o las biomoléculas orgánicas son las que tienen carbono, los aminoácidos tienen carbono, es un compuesto orgánico, ¿no? Que es la unidad básica de las proteínas. Eso quiere decir que cuando yo hable de proteínas, voy a saber que van a estar formadas o su ladrillito de construcción van a ser los aminoácidos, ¿no? Estos aminoácidos van a estar característicamente compuestos por ciertos elementos químicos, ¿no? En estos aminoácidos yo voy a encontrar que van a estar formados por carbono como compuestos orgánicos, pero también voy a encontrar hidrógeno, voy a encontrar oxígeno y voy a encontrar nitrógeno, ¿no? Lo que caracteriza a los aminoácidos, básicamente, ¿qué cosa es? Lo que caracteriza o la característica va a ser la presencia del nitrógeno, ¿no? El nitrógeno dentro de su composición, que tal vez no lo van a tener otras biomoléculas dentro de su composición característica, ¿no? En cambio, en los aminoácidos sí vamos a tener el nitrógeno como compuesto característico, ¿no? Y ustedes van a ver que el aminoácido, ¿por qué se va a llamar aminoácido? Porque el aminoácido va a tener la presencia de un grupo amino que ya habíamos mencionado dentro de los grupos funcionales que se van a unir a las cadenas carbonadas que forman los compuestos orgánicos. Vamos a encontrar al grupo amino y vamos a también tener a otro que es el grupo carboxilo. Grupo amino y grupo carboxilo, ¿no? Y junto con ellos vamos a tener pues a la famosa cadena carbonada. Pero vamos a tener el grupo amino y el grupo carboxilo como componentes de este aminoácido, ¿no? Yo les había dicho que los carboxilos también le dan una connotación ácida, entonces estos van a ser, por eso se llaman aminoácidos, ¿no? Porque tienen un grupo amino y un grupo carboxilo que le da consistencia ácida, entonces es un aminoácido, ¿no? Deben ustedes tener presente que en nuestro genoma, o sea, en nuestra información genética que está guardada en nuestro ADN, están codificados 20 aminoácidos, ¿no? 20 aminoácidos están codificados en el genoma. Entonces, estos 20 aminoácidos que están codificados en el genoma van a formar parte de las proteínas que nosotros vamos a sintetizar, vamos a tener
en nuestro organismo, ¿no? Entonces, esos 20 aminoácidos se van a utilizar para poder formar las proteínas que van a formar parte de nuestra composición como humanos. Eso no significa que hayan más aminoácidos, existen más aminoácidos en general en la naturaleza, pero solamente 20 aminoácidos van a formar parte de las proteínas que sintetiza el ser humano, ¿no? Ahora, más o menos habíamos hablado de la estructura que tienen o cómo están compuestos estos aminoácidos de manera general, pero si yo me voy directamente a hablar específicamente de cada una de las partes que componen al aminoácido, ¿qué es lo que yo voy a encontrar? Voy a encontrar primero la presencia dentro de la cadena carbonada de un carbono, ¿no? Este carbono que va a recibir el nombre que está aquí marcado con verde, que es el carbono quiral. Este carbono quiral se le llama carbono quiral porque las 4 uniones que va a tener este carbono, yo les había dicho que los carbonos les pueden unir hasta 4 o va a tener 4 uniones con otros elementos. Entonces, este carbono va a tener dentro de sus 4 compuestos que se van a unir a ellos, los 4 compuestos van a ser diferentes, ¿no? Entonces, ¿qué voy a tener? Vean ustedes, voy a tener por un lado al hidrógeno, por otro lado a este grupo funcional, que ustedes se acuerdan, este grupo funcional ¿cuál es? Es el grupo amino. Por otro lado a este grupo funcional COOH, que es el grupo carboxilo. Y finalmente, la última unión, que es el R, que vendría a ser la continuación de la cadena carbonada, que se conoce como cadena lateral. Entonces voy a tener yo que este carbono quiral va a tener unidos, como les decía, 4 compuestos diferentes. El hidrógeno por un lado, el grupo amino característico, el grupo carboxilo característico de los aminoácidos, y el resto de la cadena carbonada, que podría denominarla como una cadena lateral, ¿no? Esa es la forma en la cual más o menos va a estar estructurada de manera sistemática un aminoácido, ¿no? Y a este carbono quiral, en el cual se le unen el grupo carboxilo y el grupo amino, también recibe el nombre de carbono alfa, ¿no? Ahora, todos los aminoácidos van a tener característicamente el grupo amino, el grupo carboxilo, ¿no? Y el hidrogenio. Pero lo que va a diferir o va a diferenciar a cada aminoácido va a ser la cadena lateral. Esta cadena lateral va a ser específica de cada aminoácido. Entonces ustedes van a ver que lo que va a diferenciar a cada uno de estos 20 aminoácidos que codifica nuestro genoma va a ser la variación que vamos a encontrar en la cadena lateral, como vamos a ver a continuación, ¿no? Ahora, nosotros, estos aminoácidos, como tienen una parte que es ácida, que está dada por el grupo carboxilo, y una parte amino, que es más básica, entonces yo voy a encontrar distintas formas de los aminoácidos. Voy a encontrar formas que van a estar ionizadas, es decir, formas cargadas, y formas no ionizadas. Eso lo puedo encontrar así, ¿no? Entonces, las formas que yo voy a encontrar, ¿no? Vamos a tener forma no ionizada y forma ionizada, que se conoce también con el nombre de suiterión, ¿no? Entonces, en las formas, la mayoría de los aminoácidos que voy a encontrar yo de manera fisiológica los voy a encontrar bajo esta forma ionizada, que es la forma suiterión, ¿no? Así se van a encontrar generalmente los aminoácidos de manera fisiológica. Vamos a encontrarlos fisiológicamente más, o la forma más frecuente
que se van a encontrar en el organismo. ¿No? Entonces vean ustedes, yo voy a encontrar aquí esta forma de aquí, en la cual yo voy a encontrar esta que es una forma no ionizada, porque vean que los extremos, el extremo amino, ¿no?, y el extremo carboxilo no están cargados, no tienen ninguna carga, por eso es una forma no ionizada. Y voy a encontrar esta que es una forma ionizada, que es la que les decía que recibe el nombre de suiterión, ¿no?, porque es una forma ionizada. Vean ustedes que el grupo carboxilo, al ser un aminoácido que puede, el grupo carboxilo, al ser un compuesto que es ácido, es capaz de donar protones. Entonces vean ustedes que puede liberar su hidrogenión y cargarse de una carga negativa. Por otro lado, el grupo amino es capaz de aceptar hidrogeniones. Entonces gana un hidrogenión y se torna de carga positiva. Entonces voy a tener por un lado carga negativa o carga positiva. Entonces normalmente el aminoácido yo lo voy a encontrar en esta forma, donde el grupo carboxilo va a estar cargado negativamente por la pérdida de un hidrógeno y el grupo amino va a estar cargado positivamente por la ganancia de un hidrogenión, ¿no? Entonces esta es la forma en la cual usualmente lo voy a encontrar de manera más abundante en el organismo, ¿no? Ahora, también ustedes tienen que saber que la mayoría de aminoácidos son neutrales, es decir, no tienen cargas, no tienen cargas los aminoácidos. Pero, ¿qué sucede? Que hay algunos aminoácidos en los cuales se favorece que predomine la parte negativa o la parte positiva. Entonces, esos aminoácidos sí van a ser aminoácidos que van a estar cargados. Porque normalmente los aminoácidos, la mayor parte de aminoácidos, suelen ser neutrales. Pero en algunos que va a predominar la parte más negativa, se van a cargar de forma más negativa, o va a predominar la parte positiva y entonces van a cargarse más de carga positiva. Ahora, también los aminoácidos vamos a poder encontrarlos en la naturaleza, aparte de estar en su forma ionizada, ¿no?, lo vamos a poder encontrar en unas formas que se conocen como la forma L y la forma D, que básicamente la diferencia entre la forma L y la forma D va a estar dada por la posición o localización que va a tener el grupo amino. Entonces voy a tener, dependiendo de la posición del grupo amino. Entonces yo voy a tener, por ejemplo, aquellas formas en las cuales el aminoácido se va a colocar hacia el lado izquierdo. Entonces yo voy a tener, vean ustedes, las formas L. Y cuando el grupo amino se coloca hacia el lado derecho, voy a tener las formas D. En nuestro organismo, en el cuerpo humano, más van a predominar las formas L, ¿no? Porque ustedes luego van a ver también cuando a veces venden suplementos, van a ver que dice el nombre del aminoácido y adelantito dice una L, ¿no? L y el nombre del aminoácido, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre L-arginina, ¿no? Entonces, ¿qué significa L-arginina? Significa que en la arginina, que es un aminoácido, en este caso el grupo amino está posicionado hacia la izquierda, ¿no? Por eso es un L-aminoácido, ¿no? En este caso L-arginina, ¿no? Y en nuestro organismo la mayor parte de los aminoácidos va a tomar una forma L. Entonces lo vamos a encontrar con mayor frecuencia en una forma ionizada o suiterión y en una forma L donde el grupo amino se va a colocar hacia la izquierda. Ahora, ¿cómo se van a clasificar los aminoácidos? Entonces, los aminoácidos básicamente yo los puedo clasificar en 4 grandes grupos. Yo lo puedo clasificar como aminoácidos apolares,
que también ustedes lo van a encontrar como aminoácidos con el nombre de hidrofóbicos. ¿No? ¿Qué es lo que va a caracterizar a estos aminoácidos apolares o hidrofóbicos? Que la cadena lateral, o sea, esa cadena R que yo les he mencionado, la cadena lateral del aminoácido, van a ser cadenas alifáticas. ¿Qué significa alifáticas? Que en su composición básicamente van a tener solo carbono e hidrógeno. Carbono e hidrógeno, o hidrógeno, perdón, carbono e hidrógeno, ¿no? Entonces, apolares o hidrofóbicas tienen en su cadena lateral son alifáticas porque solamente tienen carbono e hidrógeno. Vamos a tener las cadenas o los aminoácidos, perdón, polares, que en este caso su cadena lateral va a ser una cadena lateral polar, o sea, va a haber una polarización de esta cadena. Una parte va a ser más negativa, otra parte va a ser más negativa, más positiva, ¿no? Pero ojo, a pesar que haya esta polarización, no están cargadas positivamente o negativamente, simplemente hay esa polaridad, pero no es que esté cargado de positivo o negativo. Voy a tener luego aquí los aminoácidos aromáticos, que los aminoácidos aromáticos se van a caracterizar en esta ocasión porque la cadena lateral, la cadena residual, el R, va a estar formada por un compuesto que tiene uno o más anillos. O sea, la estructura de la cadena lateral va a ser en anillos, no como anillos. Y finalmente voy a tener los aminoácidos que van a ser aminoácidos cargados. Estos aminoácidos cargados, en este caso la cadena lateral, ya, la cadena lateral va a estar cargada de forma negativa o positiva. Entonces esta va a ser la forma en que voy a clasificar a los aminoácidos. Y como les decía, lo que me permite la clasificación básicamente va a ser las cadenas laterales, las características en este caso estructurales, bioquímicas de la cadena lateral. Entonces, este primer grupo que ustedes ven aquí abajito, vamos a tener a los aminoácidos apolares. Aminoácidos apolares, entonces, ¿no? Entonces, estos aminoácidos apolares, vean ustedes, como les había dicho, la característica es que la cadena lateral va a contener dentro de su estructura específicamente carbono e hidrógeno. Por ahí hay una que escapa un poco a esta regla, pero específicamente van a tener carbono e hidrógeno, ¿no? Aquí quiero que tengan en cuenta dos aminoácidos que son como casitos especiales, que voy a tener a la glicina y a la prolina. Yo les había dicho que la mayoría de aminoácidos, el carbono quiral va a tener o va a estar unido a distintos compuestos, ¿no? El grupo amino por un lado, el grupo carboxilo por un lado, el hidrógeno por otro lado y en otro lado el residuo, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en estos aminoácidos? Estos aminoácidos un poco escapa a esa regla porque van a ver ustedes que aquí la glicina, el residuo no va a ser una cadena carbonada, sino que el residuo o la cadena lateral, ¿no? La cadena lateral de la glicina va a ser más bien otro hidrógeno. Entonces, la glicina escapa un poco a esta norma del carbono quiral porque la glicina en lo que debería ser la cadena lateral o la cadena residual voy a encontrar otro hidrógeno. Entonces, es un caso especial. Y el otro caso especial dentro de los aminoácidos apolares es la prolina, ¿no? ¿Qué es lo que sucede aquí en la prolina? Vean ustedes. Tiene el grupo amino, tiene el grupo carboxilo, tiene el hidrógeno, pero en este caso vean ustedes que la cadena lateral se une al grupo amino. Vean ustedes que hay una unión
entre la cadena lateral, la cadena R, con el grupo amino. Hay esa unión. Entonces, eso como que modifica un poco la estructura y se vuelve como un grupo cíclico. No es un anillo, por eso no está dentro de los aromáticos, pero sí se forma como una estructura un poco cíclica que contiene el grupo amino y que contiene también, en este caso, a la cadena residual, ¿no? Y esta estructura que tiene la prolina, a diferencia de los otros aminoácidos que la hace un poco irregular, es que dificulta, por ejemplo, la presencia de este aminoácido, la prolina, en una proteína, pues hace que su estructura, pues, o dificulta el mantenimiento de una estructura proteica, o son poco favorables para algunas estructuras proteicas, ¿no? Porque la prolina tiene esta forma media cíclica, ¿no? Ahora, vean ustedes que luego tenemos los distintos tipos de aminoácidos. Por ejemplo, tenemos aquí a la alanina, donde la cadena lateral o el residuo, vean ustedes que es contiene carbono y oxígeno. Vean ustedes que solamente es un solo residuo en el caso de la alanina. Vean ustedes que en la valina vamos a tener nuevamente que el residuo va a estar compuesto por un carbono y hidrógeno, pero luego se ramifica para tener otros dos carbonos de esta manera, ¿no? Igualmente la leucina, vean ustedes, la leucina similar. Vamos a tener que en este caso la cadena R va a ser un poquito más larga y hacia el final se va a abrir en una ramificación, ¿no? La isoleucina, ¿no? Como su nombre lo dice, es parecida a la leucina, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Vean ustedes, aquí en este carbono que inicia la cadena residual o la cadena lateral, voy a tener que se va a unir o va a tener no solamente dos uniones, sino que va a tener 4 uniones en este caso, con un hidrogenión por un lado y con el otro lado por la unión de un carbono y un hidrógeno. Entonces vean que la posición se parecería un poco a la leucina, solamente que la conformación, digamos, cambia o es un poquito diferente, ¿no? Y finalmente tenemos a la metionina, que es lo que yo les había mencionado, que la metionina también un poquito que escapa a esta definición de los apolares que solo tienen carbono y hidrógeno, porque vamos a encontrar ahí dentro de su cadena residual a un azufre, ¿no? Es lo único que variaría, pero también se le considera dentro de los aminoácidos apolares. Entonces, estos son los aminoácidos apolares, básicamente compuestos de carbono, hidrógeno. La diferencia vendría a ser la metionina y tener en cuenta esos casos especiales que son la glicina y la prolina. Vamos a tener ahora a los aminoácidos polares. Estos son los aminoácidos polares, ¿no? En este caso, la cadena lateral va a ser una cadena lateral polar, o sea, que se va a polarizar, ¿no? Pero que no va a estar cargada positivo o negativamente, ¿no? Vean ustedes que aquí tenemos la serina, la serina, por ejemplo, y la treonina, que son aminoácidos un poco parecidos. Vemos que aquí no solamente está compuesto en el caso de la serina por carbono y hidrógeno, sino vemos aquí también que esta serina, por ejemplo, va a tener dentro de su composición el oxígeno, ¿no? Vamos a ver que está dentro de la composición de la serina. Vean ustedes, la treonina vendría a ser bastante similar a la serina, tiene oxígeno dentro de la composición, pero está ramificado, en este caso tiene un carbono más en su carbono residual. Vamos a tener la cisteína, por ejemplo, la cisteína, ¿qué es lo que encontramos aquí? Vamos a encontrar dentro de su grupo a un grupo sulfidrilo, vean ustedes, ¿no? Este grupo que habíamos visto, el grupo sulfidrilo, que va a caracterizar a la cisteína dentro de su cadena residual, ¿no? Esto es importante porque la presencia de este aminoácido de la cisteína dentro de la estructura proteica, como tiene a este grupo sulfidrilo le permite juntarse con otro grupo sulfidrilo de otra proteína que también tiene cisteína, formando los famosos puentes disulfuro. La cisteína permite formar dentro de la estructura de las proteínas los famosos puentes disulfuros, ¿no? Y los puentes disulfuros un poco que permiten la formación
de las estructuras, de una estructura un poco más compleja de las proteínas. Luego vamos a tener, vean ustedes aquí, a la asparragina y la glutamina, que en este caso vean que dentro de su cadena residual van a tener otro grupo amino, vean ustedes acá, por eso se llaman asparragina y glutamina, ¿no? Vean que aparte del grupo amino que normalmente caracteriza a los aminoácidos, ellos dentro de su cadena residual también terminan teniendo otro grupo amino más. Por eso se llaman o tienen la terminación ina, ¿no? Asparragina, glutamina. Estos son los aminoácidos polares. Sus cadenas, vean ustedes, laterales, tienen otros compuestos aparte del carbono y el hidrógeno, pero no están cargadas ni positiva ni negativamente. Aquí tenemos el otro grupo de aminoácidos, que son los aminoácidos aromáticos. Vean ustedes que estos aminoácidos aromáticos, como les había comentado yo, lo que van a formar en sus cadenas laterales son anillos. Entonces vean ustedes que tenemos aquí, por ejemplo, a la fenilalanina, que es un aminoácido aromático. Vean que la cadena residual va a tener dentro de ellos un anillo, que en este caso va a ser un anillo simple, vean ustedes. Y la tirosina, vean que es parecida a la fenilalanina, solamente que dentro de la composición de este anillo vamos a encontrar un grupo hidroxilo unido a este anillo que es bastante similar a la fenilalanina, ¿no? Y vamos a tener al otro aminoácido aromático que va a ser el triptófano. Vean ustedes que el triptófano en este caso sí va a tener una estructura diferente porque vamos a encontrar en esta ocasión dos anillos, ¿no? Vean ustedes, uno, dos. En cambio la fenilalanina y la tirosina tienen un solo anillo, bastante similares, solamente que la tirosina tiene adicionado un grupo hidroxilo, un alcohol en su composición. Y finalmente vamos a tener los aminoácidos que son cargados, ¿no? Estos aminoácidos cargados, vamos a encontrar entonces aquí a los aminoácidos cargados positivos y los aminoácidos cargados negativos. Entonces, en los aminoácidos cargados positivos, vean ustedes que, por ejemplo, tenemos aquí a la lisina, la arginina y la histidina, ¿no? Vean ustedes que en el caso específico de la histidina, ¿qué es lo que sucede? Vamos a tener un anillo cíclico, como ustedes ven aquí, vamos a tener no propiamente tal vez un anillo como los aromáticos, pero sí vamos a tener una estructura cíclica similar a la que se veía en la prolina. Pero ¿qué es lo que sucede con esta estructura cíclica que la clasifica como un aminoácido cargado positivo y no tal vez como otro tipo de aminoácidos? Lo que sucede en el caso de la histidina es que este nitrógeno que vemos aquí es capaz de aceptar un hidrógeno y al aceptar un hidrógeno se carga de manera positiva. En esta lámina no lo tenemos, pero en ciertas condiciones la histidina es capaz de aceptar a este hidrógeno y cargarse de manera positiva. Por eso se considera como un aminoácido cargado positivo. Vamos a tener luego aquí, por ejemplo, vean ustedes, la arginina y la lisina, que sí claramente en su cadena terminal van a tener, en el caso de la lisina, en la porción distal, un grupo amino adicional, pero que está cargado positivamente, tiene un hidrógeno más. Y la arginina, que dentro también de su grupo, de la parte terminal, en la cadena terminal, vamos a encontrar dos grupos aminos, pero uno de los grupos aminos va a cargarse de forma positiva. Por eso es que son aminoácidos cargados positivamente, ¿no? Luego vamos a tener aquí las cargas negativas o los aminoácidos cargados negativos, básicamente el aspartato y el glutamato. Vean ustedes que en su cadena R lo que van a tener es un grupo carboxilo adicional, y este grupo carboxilo va a haber perdido un hidrogenión y es por eso que están cargados de manera negativa. La diferencia entre aspartato y glutamato es que el glutamato tiene una cadena residual lateral más larga que en el caso del aspartato. Pero vean ustedes que los aminoácidos que están cargados de manera positiva generalmente son aquellos que tienen un grupo amino, tienen nitrógeno, que van a aceptar un hidrogenión más. En cambio, los negativos tienen en su cadena residual un carboxilo más, que lo que hace más bien es perder un hidrogenión, ¿no? Y por eso se cargan de manera positiva o de manera negativa.
Ahora, cuando hablamos de aminoácidos es importante tener un concepto. Yo les había dicho que nuestro genoma codifica 20 aminoácidos. ¿Qué cosa quiere decir que el genoma codifica 20 aminoácidos? Que el genoma, las proteínas que van a estar codificadas en nuestra información genética solamente van a utilizar 20 aminoácidos. O sea, el cuerpo es capaz solamente de utilizar esos 20 aminoácidos para formar una estructura más grande que son las proteínas. Pero todos estos aminoácidos que forman parte, que pueden formar parte de las proteínas, no todos ellos nosotros los podemos sintetizar. Hay algunos de ellos que nuestro cuerpo, nuestro organismo no lo va a poder sintetizar y que yo los voy a tener que obtener de la dieta. Entonces, a esos aminoácidos que mi organismo no puede sintetizar y que yo tengo que obtener de la dieta, a eso se conoce como aminoácidos esenciales. Entonces, cuando tú leas o veas aminoácidos esenciales, los aminoácidos esenciales entonces están haciendo referencia a aquellos que no se sintetizan en el organismo y por tanto deben consumirse en la dieta. Entonces, ¿cuáles se dicen que son los aminoácidos esenciales? Entonces, los aminoácidos esenciales se consideran, como ustedes ven aquí, al triptófano, a la treonina, a la valina, a la lisina, a la leucina, la metionina, la histidina, la fenilalanina y la isoleucina, ¿no? Pero a veces es un poquito difícil aprenderse así los aminoácidos de memoria, los esenciales. Entonces existe una mnemotecnia. Entonces esta mnemotecnia te puede ayudar para acordarte de los aminoácidos esenciales, ¿no? Que como ustedes van a ver aquí, son 9 básicamente los aminoácidos esenciales. La mnemotecnia es la siguiente. Dice, Fer hizo un lío tremendo y Valentina le metió un triptófano, ¿no? Si ustedes ven aquí, Fer, la Fe es de fenilalanina, tenemos la H de la histidina, luego tenemos la isoleucina, tenemos la lisina de lío, la treonina en tremendo, val en Valentina, que es la valina, le, que es la leucina, metio, que es la metionina, y triptófano, que es el triptófano. Entonces ahí están los 9 aminoácidos esenciales con esta mnemotecnia, ¿no? Fer hizo un lío tremendo y Valentina le metió un triptófano. Como les digo, son aminoácidos que nuestro cuerpo no sintetiza, entonces uno los tiene que consumir porque forman parte importante de las proteínas humanas. Solamente aquí una consideración. Algunos consideran que la histidina solamente es un aminoácido esencial hasta los 5 años. Entonces igual se lo menciono, porque por ahí alguno de ustedes verá y dirá que la histidina no en todos los casos se consideran como esencial, sino solamente hasta los 5 años. Y por ahí alguien también me hará la observación o leerá en algún momento que algunos consideran a la arginina también como un aminoácido no tanto esencial, sino como un aminoácido semiesencial, ¿no? ¿Por qué semiesencial? Porque se va a terminar o va a terminar siendo, vamos a tener que terminar consumiéndolo en la dieta bajo ciertas situaciones o ciertas condiciones específicas, ¿no? Entonces, algunos lo consideran como un aminoácido semiesencial porque en algunas situaciones puede volverse esencial y uno lo va a tener que consumir en la dieta. Pero característicamente o clásicamente, los 9 que les he mencionado son los aminoácidos esenciales y los pueden reconocer bajo esa mnemotecnia, ¿no?